Te amaba. Por eso a mis manos traje aquellas oleadas de hombres, y en los cielos tracé mi deseo con estrellas. Para ganar tu libertad, alcé una casa sobre 7 pilares, que tus ojos pudieran alumbrar por mí cuando llegáramos. La muerte pareció sometérseme en la ruta, hasta acercarnos y verte yo a la espera. Y al sonreírme tú, llena de miserable envidia, se me adelantó para llevarte a su quietud suprema. Amor, exhausto, buscando a tientas tu cuerpo, magro premio nuestro de un instante. Antes que la blanda mano de la tierra palpara tu forma, y los ciegos gusanos engordaran absorbiendo tu substancia. Las gentes me pidieron que elevara nuestra obra, inviolada mansión en tu recuerdo. Pero, para hacer de ti digno monumento, lo rompí inacabado. Y ahora esos pequeños seres bullen y preparan su nido en la herida sombra de tu don. Dedicado a ese ave. Portillo Lorenz, mejor conocido como Lorenz de Arabia.
Bueno, espero que estemos bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre un poco de literatura relacionada y escrita por un personaje también muy interesante. Esto surge a raíz de podríamos decir, una pequeña incisión de una plática en un canal llamado Pochoclo en 3D, nuestro buen amigo Iván, ¿verdad? En el cual de repente se habla de todo. Un día se está hablando sobre cómics, sobre manga, luego sobre pues, sexo heterosexual entre hombres, y de repente sobre películas, y de repente sobre política, economía, historia, demás. Esto, y sobre mucho aceite. Saludos, Iván. Entonces, ¿qué pasó? Que un día surgió por ahí un nombre de Lawrence de Arabia, y pues como que a muchos se les empezó a colocarlo así, literalmente un signo de interrogación encima de la cabeza, ¿no? O sea, Lawrence de Arabia existió, ¿quién fue? ¿Qué hizo? Y bueno, es natural, o sea, el millennial actual que es incapaz de leer más de 2 líneas de texto, que un mensaje de Twitter que ocupe casi todo el límite que tiene Twitter para que se les leer, pues es lógico, ¿no? Es lógico que no sepa, ¿no? Ahora, no es crítica, y sí es un poco no me llama la atención, pero sí decir que, bueno, o sea, personajes como pues quizás deberían de tener un poco más de... Pero bueno, a los que les interese saber un poco más de diseño, pero la Wikipedia, ¿qué decir? Al principio del video salió ya una pequeña semblanza de este tipo. O sea, debemos decir que de alguna manera era el típico producto de una etapa ya que se diferencia, ¿no? Un poco estereotípica, ¿no? El típico en Oxford de historia, que ha viajado a Francia, realizando estudios medievales, que tiene muchísimo interés en venir a hacer trabajo de campo a Oriente Medio, ¿verdad? Que va a Oriente Medio, que recorre lo que realmente es Siria, lo que realmente es Israel, Palestina, parte de Egipto, parte del norte de Arabia, haciendo trabajo arqueológico, mezclándose con la gente, aprendiendo el idioma, vistiendo como ellos para no llamar tanta la atención, porque como extranjero pues es asaltado en su momento. Todo esto transcurriendo en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial le sorprende ahí, haciendo trabajo de campo, como arqueólogo. Es reclutado entonces inmediatamente por las Fuerzas Armadas británicas, y se le da una comisión como oficial. Pues en un puesto que, dado su educación y su dominio del árabe, pues le permitía concentrar más o menos o recibir las noticias de lo que pasaba en el frente con mucha mayor celeridad que otras gentes. El frente europeo, por en el momento se va atascando,
¿sí? Se desarrolla la terrible guerra de trincheras que cobra víctimas por decenas y cientos de miles, ¿verdad? Mientras que en el Oriente Medio, pues casi no pasa nada. Lo que quedaba del Imperio Otomano, que en esa época ocupaba todavía Arabia y prácticamente todo lo que es Oriente Medio hasta Irak, pues se alinea del lado de Alemania y Austria, y los ingleses intentan pues mirar un poco, ¿no? Esa alianza atacando a los turcos donde pueden, ¿no? Se intenta forzar el paso de los Dardanelos, con una operación anfibia que resulta terriblemente mal, el famoso Galípoli. Se intenta también hacer una expedición hacia Irak, a Bagdad, zonas así también para lo mismo. La expedición termina mal. Ahí ya nuestro buen amigo Lawrence tiene cierta participación, una participación muy extraña, por cierto, porque él había ido con la idea de una misión de sobornar a las tropas turcas que estaban sitiando a las tropas inglesas, a su vez, que supuestamente habían ido ahí hasta tomar Bagdad y zonas. ¿No? O sea, digo, para que se vea que todas esas zonas han estado en guerra desde hace mucho tiempo y las naciones anglosajonas no entienden, no deben de meterse ahí. Aquí vemos a Lawrence en esas épocas. Él no es un militar de carrera, por lo tanto no tiene los prejuicios, aunque tampoco los conocimientos de un militar de carrera. Y se empieza a dar cuenta que el frente puede moverse ahí si se emplea técnicas convencionales. De alguna manera convence a sus mandos que le dejen servir como enlace entre fuerzas británicas y Faisal, que es quien está dirigiendo ya una revuelta en toda regla en Arabia contra los turcos, que como les dije en esa época están todavía controlan lo que es Arabia y todo Oriente Medio. Entonces, con muchas vicisitudes, sí se le autoriza a Lawrence a que haga eso, surgen una serie de cosas. Como les digo, Lawrence no era el típico oficial británico, él no era militar de carrera, pero era un tipo bastante leído, bastante instruido. Tenía estudios que equivaldrían a los que antes serían de doctorado en cuanto a historia y otras cosas. Sabía que una fuerza un poco armada, pero muy móvil, como la de los árabes que encabezaba Faisal, pues solo podía ponerse a una tropa como la turca, que estaba armada y dirigida por alemanes. Pues eso es un ejemplo de tropas árabes empleando tácticas de guerrillas, picando aquí, picando allá, haciendo acá, o sea, atacando con el enemigo más débil, forzándolo a mover sus reservas y a desgastarse. Y pues lo logra. Tiene mucho éxito. Consígase, por ejemplo, tomar el puerto de Aqaba, al sur de lo que es el Sinaí, bloqueando de esta manera el paso de suministros turcos hacia el sur de Arabia y prometiendo mucho la situación de las tropas turcas en el sur de Arabia. Y luego es pieza coadyuvante muy importante para lo que es la derrota de las tropas turcas en Oriente Medio. Ofensiva, por cierto, que corre a cargo de un general inglés llamado Townshend, que aquí vemos junto con su Estado Mayor. Para esto, Lawrence pues prácticamente vive y convive todo el tiempo con los árabes, como les digo, no muy bien, pero sí aprende el idioma, sus costumbres, prácticamente
Rex Patrick se vuelve uno de ellos. Les convence de que sigan la causa aliada, prometiéndoles que cuando la guerra termine, pues Arabia va a ser un país independiente y lo mismo todo Oriente Medio. En eso último, pues no hay tal, ¿no? Esa promesa no es respaldada. Una vez terminado el conflicto, Lawrence pues, renuncia a su comisión de oficial, que para ese momento ya equivalía a la de un teniente coronel. Se retira un poco de todas esas cuestiones, un poco, pudiéramos decir, un poco enojado porque sus jefes no entienden o no aprecian o no comprenden que tratar de sustituir el gobierno turco con gobiernos europeos como fueran colonias no va a ser efectivo. Sin embargo, al año de haberse retirado, les vuelto a llamar para Churchill, que en esa época manejaba sería el servicio de política exterior del Reino Unido, para que se ayudara a trazar las fronteras de lo que iba a ser los países que ahorita conocemos. Entonces, de cierta forma, gracias a Lawrence de Arabia, que existe Jordania como lo conocemos, Siria, y lo que fue Palestina, que sería Israel y los estados palestinos actuales, lo que es Irak actualmente. Y luego de eso se vuelve a retirar, estamos hablando de los años 20. Hasta ahí, digamos, si bien su papel había sido más o menos el de alguien, un tipo inquieto que cumple su deber como oficial del Reino Unido y luego regresa a la vida civil, ¿verdad? Quizás no hubiera trascendido más allá de ahí la cosa. Pero ¿qué ocurre? Se necesitaban héroes, se necesitaba gente que de alguna manera le permitiera a los británicos sentir que que tanta matanza de gente no había sido en vano. Y no era tan fácil encontrar gente que tuvieran alguna aire de heroicidad, vamos a llamarle así, en las trincheras en el frente europeo. La heroicidad ahí había muerto al primer disparo, igual que el patriotismo, igual que muchas cosas, muchos ideales de la época victoriana, que eran eso, eran ideales y eran prejuicios y tonterías, pues murieron ahí al mismo tiempo que millones y millones de seres humanos, ¿verdad? Desgraciadamente a veces tiene serio que haya conflictos de esa naturaleza y de esa magnitud para que se sacudan las mentes. Ojalá no los hubiera, pero así ocurre. Y bueno, ¿qué pasa? Como les digo, pues va resultando que se necesitaban héroes, se necesitaba gente que pues que reivindicase un poquito de esa cuestión romántica, ¿verdad? Se cruza por ahí curiosamente un norteamericano de apellidado Lowell, que después sería el locutor de radio y después presentador de televisión cuando nació la televisión en los años 50. Entonces este tipo era básicamente un hacedor de espectáculo, un hacedor de historias. De la misma manera en la que un periodista muy hábil puede tomar una historia trascendente y la vuelve una maravilla, Lowell se encargó de hacer que de repente, a principios de los 20, Lawrence se volviera una suerte de
héroe, un héroe muy romantizado, como veremos en la televisión. Va resultando que este caballero Lowell eh, monta un espectáculo itinerante que se presentaba en teatros y en centros de espectáculos, en los cuales él alternaba, empleando él por supuesto una locución y una retórica muy excepcionales. Él alternaba con música y con imágenes, fotogramas y pedazos de pietaje de filmación real y otra actuada. Presentaba una imagen muy, podríamos decir, romántica de lo que había hecho T.L. Lawrence. De hecho, pues prácticamente como si fuera una especie de superhéroe, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Un oficial británico que va con los árabes, que aprende su idioma, aprende sus costumbres, se vuelve su amigo, les enseña tácticas militares, y los ayuda a vencer a los turcos opresores, ¿verdad? Y esa era la presentación que Lowell manejaba. Pero esto que estoy diciendo era un espectáculo de hora y media, le digo, con música, con fotografías y en medio de mucha elocuencia de parte de él. A grado tal que, bueno, de boca en boca funcionó, se escribían artículos de periódicos, se escribían incipientes revistas que había también. Cosa curiosa, porque al mismo tiempo el verdadero Lawrence pues no le gustaba la publicidad, al menos no mucho, o sea, no era alguien así muy adepto a mostrarse demasiado en público. Las fotos que vemos de él se las tomó más que nada como publicidad para lo que iba a ser pues el libro de sus experiencias allá, que eso se cuesta aparte. Un poco él por cuestión personal y un poco a incitación de sus amistades, en cierto momento decide iniciar un poco también como cuestión terapéutica, decide escribir sus experiencias. ¿Por qué digo cuestión terapéutica? Como les digo, él terminó el conflicto con el grado de teniente coronel. Él bien pudo haber optado por seguir en el servicio activo, probablemente o haber seguido en la burocracia británica, probablemente en el Foreign Office o en el propio ejército británico. Sin embargo, quizás motivado por el sentimiento de que pues
la palabra que él había empeñado con los árabes referente a que se les iba a dar la independencia a los países de Oriente Medio no fue cumplida. Irak se convirtió estuvo mucho tiempo como un protectorado. Ya sabemos qué pasó con Siria, quedó bajo lo que es Siria, actualmente Líbano, quedó bajo protección francesa. Lo que es el territorio de Palestina quedaron bajo protección británica hasta la Segunda Guerra Mundial. Arabia fue el único que sí obtuvo una independencia, pero no como se esperaba, y con muchos problemas. Entonces, como que él debe haber sentido que había empeñado una palabra que no era vacía. Además, tuvo muchos problemas durante el conflicto. Y resulta que, bueno, de acuerdo a lo que él dice, al menos una vez fue capturado, lo azotaron, etcétera. Dio mucha muerte, mucha pérdida de vidas. Todos sus hermanos, por lo menos, también murieron en el conflicto, aunque en Europa. Como que todo eso contribuyó a que, regresando al servicio activo, tuviera un colapso nervioso, simplemente. Lo que se denominaría un estrés postraumático. Llegó a estar varios días y varias semanas sin hacer nada inmóvil en su casa, al cuidado de su madre, ¿no? Entonces, un poco como terapia, un poco como desahogo, un poco porque sus amigos y conocidos lo pedían, emprende la escritura de lo que sería esta obra, Los 7 Pilares de la Sabiduría. Hay mucha leyenda respecto a este libro. Supuestamente Lawrence ya tenía escrito el primer borrador antes de 1922 y la extravía en una estación de tren. Eso es discutible. Nadie se pone recuerdo al respecto, nunca ha aparecido el famoso manuscrito. Lo que se asume es que probablemente le dio otro colapso nervioso y ya no pudo escribir durante un tiempo, por eso optó por decir que se había perdido el manuscrito. Ahora, es curioso, antes de que pasemos a hablar de esta obra, hay que indicar que primero se publicó una versión, pudiéramos decir, resumida, Rebelión en el Desierto. Esta edición que tengo yo aquí es de 1950, de editorial Diana. Viene a ser otro de los libros más antiguos que poseo. Ajá. Como pueden ver. Es otro de esos libros que estuvieron a punto de ser tirados a la basura y que pude recuperar de pura suerte. Sale publicado primero Rebelión en el Desierto, que es una versión reducida, y luego sale Los 7 Pilares de la Sabiduría. La diferencia fundamental entre los dos es que Rebelión en el Desierto es básicamente el recuento de las operaciones militares y un poco de política. Por ejemplo, esta edición tiene casi 400 páginas, mientras que Los 7 Pilares de la Sabiduría, dependiendo de la edición, por ejemplo, esta prácticamente son 1000 páginas. Podemos ver que hay cierta diferencia, ¿verdad? Esta edición es una edición muy nueva. Ediciones B, recién la publicó, se puede conseguir a un precio súper económico. Si les gusta la lectura de aventuras, la lectura de política, la lectura de situaciones militares, recomiendo muchísimo conseguir Los 7 Pilares de la Sabiduría. No es un libro perfecto. Oigamos a Lawrence. En mi propio caso, el esfuerzo de estos años por vivir y vestir como los árabes e imitar sus fundamentos mentales me despojó de mi yo inglés y me permitió observarme y observar Occidente con otros ojos.
Todo me lo destruyeron. Y al mismo tiempo no pude meterme sinceramente en la piel de los árabes. Todo era pura afectación. Fácilmente puede convertirse uno en infiel, pero difícilmente llega uno a convertirse a otra fe. Yo me había despojado de una forma, pero no había podido adaptar la otra, y me había vuelto algo así como el ataúd de Mahoma según la leyenda, con el resultado de un intenso sentimiento de soledad y de desagrado, no hacia los demás hombres, sino hacia lo que lo hace. Los 7 pilares de la sabiduría es un libro que supuestamente gentes como Mao, como Ho Chi Minh, como la guerrilla argelina y muchísimos gente que ha peleado ya sea son tácticas de guerrillas o en los cocinas antiguerrilleras ha leído, porque lo mismo mezcla cuestiones muy personales. Por ejemplo, cuando habla de los árabes, dice: el beduino del desierto, nacido y crecido en él, había abrazado con toda su alma esa desnudez demasiado ardua para los demás, por la razón sentida pero no expresada, de que en ella se encontraba libre sin lugar a dudas. Había perdido todos los lazos materiales, todas las comodidades y demás complicaciones, para lograr una libertad personal lastrada por el hambre y la muerte. No tenía virtud alguna en la pobreza como tal. Gozaba aún de pequeños vicios y lujos: café, agua fresca, mujeres, que aún conservaba. En su vida gozaba del aire y del viento, del sol y la luz, de los grandes espacios y del gran vacío. No había pared en la naturaleza, ni esfuerzo humano ni fecundidad. Solo el cielo arriba y la tierra desnuda bajo sus pies. Ahí, de manera inconsciente, se sentía cercano a Dios, y Dios no era para él un ser antropomorfo, intangible ni moral, ni ético, ni preocupado por el mundo o por aquel, ni siquiera un ser natural, sino incoloro, inconforme, inefable, calificado de tal por despojamiento más que por investigación. Un ser omnicomprensivo, meollo y centro de toda actividad, y que en la materia y la naturaleza meramente la fe. Salta de repente de reflexiones de este tipo, y de esta naturaleza, a reflexiones estratégicas y reflexiones pues interesantes, ¿no? A mí la guerra de Foch me parecía tan solo una variedad más de la determinación, no más absoluta que otras. Era explicable que se le denominara guerra asesina. Clausewitz enumeraba todo tipo de guerras: guerras personales, duelos cara a cara, por razones dinásticas, guerras de expulsión, en partidos políticos, guerras comerciales, por objetivos mercantiles. Difícilmente las guerras resultaban iguales. A menudo las partes desconocían sus objetivos y avanzaban a tientas hasta que el desarrollo de los acontecimientos tomaba el mando. La victoria en un uniforme de general se inclinaba sobre los clarividentes, aunque la fortuna y la inteligencia superior podían poner patas arriba de la inexorable ley de la naturaleza. Yo me preguntaba por qué Faisal quería luchar contra los turcos y por qué los árabes lo apoyaban, y veía que su objetivo era geográfico, para erradicar a los turcos de todas las tierras árabes de Asia. Su ideal de pacífica libertad solo podía ejercerse de esa manera. En la persecución de este ideal podíamos matar turcos, porque no nos queda nada bien, pero matar era puro lujo. Si ellos se marchaban tranquilamente, la guerra terminaría. Si no, los acosaríamos o intentaríamos expulsarlos. En último término, podríamos vernos llevados a un desesperado derramamiento de sangre y las máximas de la guerra asesina, pero al menor costo posible, ya que los árabes luchaban por la libertad, y es un placer que solo pueden disgustar los hombres vivos. La posteridad siempre resulta ser algo demasiado frío por lo que luchar, por mucho que un hombre pueda amar a sus propios hijos o a los de otro cualquiera. Ojo, ojo. Si ellos se marchaban tranquilamente, la guerra terminaría. Si no, los acosaríamos o intentaríamos expulsarlos. ¿Cuántas veces no hemos oído eso? Pregúntenle a los gringos en Vietnam, a los franceses también en Indochina y Argelia, a los soviéticos en Afganistán. Y así se va, o sea, de repente hace reflexiones como esta, ¿no?
La primera confusión radicaba en la falsa antítesis entre estrategia u objetivo de la guerra, la visión sinóptica de que te vea cada cosa como parte de un todo y la táctica o los medios que llevan al objetivo estratégico, los escalones concretos de dicha escalera. Parecían tan solo puntos de vista desde los que ponderar los elementos de la guerra, el elemento algebraico de las cosas, el elemento biológico de las vidas y el elemento psicológico de las ideas. El elemento algebraico me pareció una ciencia pura, sujeta a la ley matemática inhumana. Era esencialmente formulable. Este es un comentario pomposo y profesoral. Mi ingenio, enemigo de lo abstracto, se refirió de nuevo en Arabia, traducido al árabe. El factor algebraico debía tomar ante todo en cuenta el área que debíamos liberar, y comencé ociosamente a calcular las millas cuadradas, 60, 80, 100, tal vez 140 millas cuadradas. ¿Cómo podrían los turcos defender aquello? Sin lugar a dudas, mediante una línea de trincheras de lado a lado, si avanzábamos sobre ellos a bandera desplegada. Pero supongamos que fuéramos una influencia, una idea, algo intangible, invulnerable, sin frente ni retaguardia, que se extiende por todas partes como un gas. Los ejércitos son como las plantas, inmóviles, firmemente arraigadas, nutridas por largos troncos conectados con la cabeza. Nosotros, en cambio, podemos ser un vapor, que se difundiera allí donde deseáramos. Nuestros reinos estaban en la cabeza de cada hombre, y puesto que no necesitábamos nada material para seguir viviendo, no ofrecíamos nada material a la destrucción. Un soldado resulta inútil sin un blanco, pues posee solo el suelo que pisa y su ayuda únicamente le puede apuntar con su fusil. Que esta es la base de la guerra de guerrillas, simplemente. Como dicen, o sea, los ejércitos constituidos de manera formal están sujetos a ciertas reglas que pueden ser circunnavigadas si se usan otras reglas. Si no se trae la misma cantidad de impedimentas, si no se manejan objetivos geográficos defendibles como lo hacen los ejércitos constituidos, etcétera. O sea, ahora no es que él haya inventado todo esto, ya existía, o sea, de tipo inmemorial, siempre que ha habido un imperio y ha habido quien haya estado en contra de él, se ha manejado ese tipo de ideas, lo que en otro lugar se conoce como ir para el monte. Nos hace guerra de guerrillas, estar acosando al enemigo, ¿no? El elemento sentido en las tropas, no expresable en cifras, debería ser estimado mediante algo equivalente a la simbología de Platón, y el mayor y más grande ejército militar es aquel cuyas intuiciones se acercan más a lo que ocurre. El 90% de las tácticas son enseñables en las escuelas, pero el 10% irracional es como un Martín pescador que sobrevuela instantáneo una charca y radica la prueba de fuego de los generales. Solo el instinto puede funcionar, aquí agudizado por la práctica, hasta que en el momento de crisis se manifiesta de modo natural, reflejo. Hay hombres cuyo desempeño se seca a tal modo la perfección que llegan a alcanzar casi la certeza de la verdad. Y así se va, o sea, mezcla cosas así que ya son bastante interesantes, con cuestiones de política, con las discusiones que tenía con los árabes, con los mandos británicos, las promesas que se van haciendo. De repente cosas muy específicas. Las voladuras de trenes eran una ciencia exacta cuando se les lleva a cabo concienzudamente con un grupo de apoyo suficiente y las ametralladoras bien empleadas. Digo, ojalá no se censuren esto, ¿no? Pero digo, pues ahí está, se consigue, esta literatura se consigue fácilmente, ¿no? Cuando más nos condenábamos y despreciábamos a nosotros mismos, más orgullosos podíamos sentirnos cínicamente de ellos, que eran nuestras criaturas. Resultaba tan sencillo dar a otros motivos de orgullo, tan imposible reducir sus motivos al nivel de nuestra propia caritativa verdad. Ellos eran nuestros tontos útiles, luchaban de todo corazón contra el enemigo. Volaban a nuestro antojo con brisnas de paja, pero eran los más valientes, sencillos y alegres de los hombres. Creo porque soy.
Pero el hecho de ser creído por muchos no confiere una justificación a que sea desfigurada. La acumulación de múltiples enseñanzas acariciadas durante años en el cerebro de muchedumbres casi suspirantes puede llegar a dotar hasta un inútil ídolo de apariencia divina y conferir vigor cada vez que los hombres le rezan en silencio. Desgraciadamente los tontos útiles fueron los árabes. Digo, es lo que les dice al final. Como les digo, recomiendo mucho la lectura de los 7 pilares de la sabiduría. Pero si se puede conseguir el rebelión en el desierto, también vale la pena. Ahorita hablaremos de otros libros que pueden servir para adentrarnos un poco en T.L. Lawrence. Ahí creo que me elegí mal año para dejar entrar. Bueno, ok. Como decía, hay muchas circunstancias chistosas alrededor de Rebelión en el Desierto y los 7 pilares de la sabiduría. T. Lawrence, después de la guerra, vive una vida muy curiosa. Él pudo, como les digo, pudo haber seguido en el ejército, pudo haber seguido en el gobierno inglés, pudo haber seguido a Oxford nuevamente a dar clases, o sea, que tenía acceso a la academia. Decide publicar el libro, pero las regalías las destina a un fondo de pensión para veteranos. Y él mismo, después de vivir continuas depresiones, decide casi desaparecer del ambiente. Se ha vuelto una celebridad con los shows de Lowell. Pero curiosamente él decide no tomar mucha parte en eso. Quizás hasta qué punto no sería por la amargura que le dio un poco ver que mucho por lo que había peleado pues eran un tanto vacías, ¿no? Y muchas de las promesas que hizo no fueron respetadas por el gobierno. Además, mucha gente tampoco le quería demasiado. Tiene su faceta que no es tan podríamos decir, tan popular. Al no ser un militar de carrera, bueno, o sea, la oficialidad lo veía con desconfianza, etcétera, o sea, por ejemplo, dentro de la Enciclopedia de las grandes batallas del siglo XX tenemos el número 4, donde se le dedica a lo que es la campaña de Oriente Medio un capítulo que se llama precisamente Lores de Arabia y la conquista de Jerusalén. Pero, por ejemplo, los autores del
de esta sección, pues digamos, se hace una crítica demoledora a Thomas Edward Lawrence, que era quien se llamaba Lawrence. Yo recomiendo leer toda la sección porque dicen de él: encontrándose solo y sin testigos molestos en un rincón poco frecuentado de Arabia, en un momento de fatiga de las operaciones militares en el sector de Sinaí y de Palestina Oriental, Lawrence inventó tal serie de fábulas, descritas luego literalmente con tanta viveza, que dieron un entender por un filme muy bello y por un mito que difícilmente podrá ser superado pronto. Calificado por alguien como el Napoleón de Arabia, en el fondo es muy probable que Lawrence lo sea para siempre, porque no es fácil y también más poético creer en los sueños de un inglés de ojos azules que recorre a Arabia como a lomos de un camello, que en la realidad más sólida y gris de un oficial fracasado, enfermo de los nervios y prácticamente chalado, que extrajo las razones de su vivir en la continua invención de hazañas épicas. Chalado pero extremadamente astuto y hábil, mentiroso pero con un sentido romántico del espectáculo y de lo sensacional, y tan enniebladamente marrullero que alimentó con el constante misterio de su vida, como un gran actor que no se olvida nunca de sí mismo, ni siquiera cuando duerme, la leyenda que le endosaron los intereses convergentes de la política de guerra inglesa, y un fingido grupo igualmente innoble de beduinos predadores. La revuelta árabe fue la primera y formidable invención de Lawrence que cualquier experto en problemas medio orientales hubiera rehusado siquiera tomar en serio, pero que en aquel momento vino como anillo al dedo para las extraordinarias y imprevistas dificultades que los británicos experimentaban en aquel sector. Dicen de Lawrence que, por ejemplo, él era conocido en Egipto antes de ir a Arabia como el oficial más sucio de Egipto y probablemente más superfluo de toda la aviación británica de Oriente Medio. Y no se paran de dar elogios. Uno de sus jefes, Reginald Wingate, que curiosamente es padre de Ord Wingate, el oficial británico que después creería a los famosos chinguitas, del que yo ya he hablado aquí en este canal, escribió respecto a Lawrence: no tengo la menor duda de que Lawrence haya obrado de buena fe, pero a mi juicio es un visionario y sus rudimentos conocimientos y cuestiones militares le han llevado evidentemente a una idea exagerada de lo acertado de sus opiniones en temas estrictamente militares. Bueno, un caballero hablando, no un idiota. En fin, sigue narrando ahí las meturas de pata que Lawrence comete. O sea, no todo fue miel sobre hojuelas, desde luego. Inclusive que la conquista de Aqaba tuvo sus pormenores y, bueno, no fue tan espectacular como Lawrence dice. Y rematan diciendo: los 7 pilares sin fundamentos. Dice en su libro Los 7 pilares de la sabiduría, Lawrence tiene la extraordinaria habilidad de hacer olvidar todo lo que debió personalmente, las pocas cosas que hizo en el reducidísimo tiempo de su actividad de guerrillero, a la sólida organización del ejército británico. O sea, recomiendo mucho leer este artículo al completo, es demoledor y ha sido la crítica más fuerte que he leído sobre Lawrence, lo cual nos lleva un poco a poner sobre aviso. Mucho de lo que dice Lawrence es sí, puede ser producto de una imaginación muy fértil, hace enojar mucho a bastantes oficiales en carrera. Él mismo tiene problemas serios, como les digo, en cuestiones ya de estrés postraumático, se deprime bastante, decide desaparecer de la escena, inclusive se cambia el nombre, entra el recién formado
recién formada Fuerza Aérea con una identidad falsa. Y lleva una vida, podemos decir, muy alejada de los medios de comunicación. Al final de los años 20 es destinado, por ejemplo, al norte de la India. Por ahí hay un asunto en el cual se revela, algún periodista se entera de que está por ahí en una unidad de la RAF, la Fuerza Aérea, Real Fuerza Aérea, y pues se arma nuevamente otro mito, ¿no? De que estaba haciendo realmente labores de espionaje allá, etcétera. Por lo tanto regresa a Inglaterra, y siempre con un perfil muy bajo, ¿no? O sea, y bueno, ya cerca del retiro, a sus 40 y tantos años, muere en un accidente motociclístico, ¿no? O sea, una cosa, no, realmente no debió haber pasado, pero quizás murió como él quería, ¿no? O sea, un poco fuera de los reflectores y eso, ¿no? Hay que decir que muchas cosas de su vida las mantuvo muy escondidas, pero sus amigos entiendo. Yo recomendaría 3 libros, además de los ya citados, con las obras de él. Hay un compendio de la correspondencia escrita por él que se publica después de su muerte. Creo que solamente se puede obtener en inglés. Yo espero obtener algún día para revisarlos. Se han escrito muchísimas biografías. Hay una película de Berlín, muy buena. Es una película que dura más de 3 horas, precisamente de Arabia. Si de por sí los eventos narrados aquí están un poco romantizados, la película está más todavía. Pero la película goza de una vida propia, o sea, sus actuaciones excepcionales, una dirección increíble, música maravillosa, y creo que pues capta mucho del ambiente, ¿verdad? Del ambiente que vivía en la época, de cómo era este personaje en realidad. Yo recomendaría 3 biografías de Robert Payne. Esta es muy clásica, ¿no? Lawrence de Arabia. Es un libro que se lee fácil, un poco más de 370 páginas. Como ven, esta es una edición de Bruguera, de bolsillo. Debe haber por ahí edición de pastadura. Esta se publicó casi paralelamente al libro a la película, ¿no? De Berlín. Muy buena, muy buena. O sea, creo que aquí sintetiza mucho de lo fundamental de la vida de este tipo, ¿no? Están las vidas secretas de Lawrence de Arabia, que se publica ya un poco más tarde, finales de los años 60. Aquí los autores, Knightley y Simpson, adentran un poco más en algunos capítulos más oscuros, digamos que escarban más en lo que fue la parte de cómo surgió el mito, cómo luego lo popularizan muy a pesar de suyo. También se meten en la vida muy personal de él, ¿no? O sea, digo, nunca se casó. Por su correspondencia se sabe que era un tipo de lo más misógino, tenía pocos amigos, no era nada agradable el trato, y dado que le gustaba mucho pues, andar en compañía de gente de su mismo sexo, pues asumí que el señor seguramente era homosexual, en una época en la cual eso todavía era penado en Gran Bretaña. De ahí eso explicaría mucho de por qué se mantuvo siempre un perfil tan bajo y bueno, y curiosamente, ¿no? siempre anduvo en unidades así militares. Tenemos de Arthur Graves
este otro librito, forma parte de la colección Salvat de grandes biografías. Esta fue una colección brillantísima de biografías muy que apenas eran poco más de 160, 150 páginas. Narraban mucho sobre los personajes que tocaban. Aquí vemos cantidad de fotos de Lawrence desde chico con sus hermanos, ¿no? O sea, sus épocas de frente. Este es muy bueno como introducción, o sea, ya es de época de posguerra. Aquí lo vemos en su moto, ¿no? O sea, le gustaban los misiones fuertes, de hecho por eso muere en una moto precisamente. Un tipo peculiar, ¿no? Curioso. Esta es muy buena. Entonces, los días secretos de los hay dos libros muy recientes de él, uno de Michael Korda, y yo creo que es una muy amena sobre el personaje, que lo rescata y lo retoma mucho, ¿eh? O sea, tiene muchísimas razón. Tenía mucha imaginación, te echaba, como decimos aquí, muchos temas de tacos, o sea, se echaba bien cositas, etc. Pero su obra tiene mucho de interesante, ¿eh? O sea, si uno lee los pilares de la sabiduría y quita la paja, hay mucho ahí de teoría de filosofía, de cómo montar una guerrilla y etc. Hay muchas cosas interesantes. Entonces esa biografía de Korda está bastante buena. Esa la tengo en formato digital y un libro de Scott Anderson también muy bueno, publicó el año pasado, donde pone a Lawrence en perspectiva junto con otros actores en otras operaciones. Muy interesante las condiciones en las que llegan ambos, ¿eh? El detalle curioso que nos habla mucho sobre Lawrence es que después de la guerra, cuando es desmovilizado, pues se le llama al Palacio de Buckingham, se le dice, ¿sabe qué? De ir a ver al rey. Llega y el rey tiene lista ahí una de las máximas condecoraciones que ofrece el Imperio Británico. Era la Cruz de Caballero de la Orden de la Reina Victoria, una cosa así, o sea, por ahí va a aparecer la condecoración correcta, ¿no? Una Cruz de Caballero, o sea, de una mujer caballero. Y en un acto inusitado, para que no había protocolo siquiera, llega con el rey y le dice, ¿sabe qué? Lo siento, pero no la merezco. ¿Qué era lo que quería Lawrence? Fama, fortuna. Probablemente nunca lo sabremos. Probablemente lo que quería se quedó ya en las arenas de Arabia o en la comarca inglesa en donde terminó sus días en su moto, no lo sabemos. Lo cierto es que es una de esas personalidades que hay que estudiar y que revisar su obra. Vale mucho la pena ver la película también. Esa caricatura de Kennington lo vemos en la elaboración de los 7 pilares de la sabiduría, poniendo como en un pizarrón a todos los personajes como si estuvieran con ellos. Yo creo que eso lo define bastante bien. En fin, sin más por el momento, y después de recomendarles estas lecturas para que se lo quite un poco lo millennial, pues no me queda sino desearles que la pasen bien. Hasta la próxima.